Se acaba de anunciar por parte del ministro de Vivienda Poduje, uno de los que ha tenido mejor gestión bajo el gobierno de José Antonio Kast y que también es de los más populares, que gran parte de los terrenos fiscales que tiene control las distintas Fuerzas Armadas y que son terrenos que muchas veces se usan para andar a caballo o que se usan para los altos mandos oficiales hacer ciertos tipos de actividad o están simplemente ahí, van a pasar a control directo fiscal para eventualmente construir viviendas sociales, pero que estas viviendas, como se ha hablado de que se quiere un país de propietarios y no de arrendatarios y todos dependiendo del Estado, eventualmente pasarían a control de los ciudadanos, en lo que en la práctica es un proceso de privatización, pero con algunos pasos intermedios de gran parte de terrenos militares para construir una gran cantidad de viviendas a nivel poblacional y de esa manera que se empiece a solucionar la situación del problema de la casa propia. A mí no me parece que sea la función de las Fuerzas Armadas en negocio inmobiliario. Sigo pensando lo mismo. De hecho, le vamos a pedir los terrenos que no son PAF, Patrimonio de Infraestructura Fiscal. Tenemos una estupenda relación con los comandantes jefes para hacer proyectos. En los patrimonios de afectación fiscal requiere un cambio de ley. Eso es lo que quiero decir. Sí, no, sí, eso lo entiendo. Por eso mi pregunta es... No, sigo pensando exactamente lo mismo. Sí, dado que sigue pensando lo mismo, Sí. ¿y no le parece que ahora tiene un rol desde el gobierno? Sí. ¿Va a empujar alguna iniciativa de ley, más allá de que no sea prioridad, puede ser quizá en unos meses más, en avanzar puede en ser, esa línea? Puede ser, tenemos 4 proyectos de ley antes que ese. Vamos a hablar con las ramas para hacer barrios, primero, en el caso de la Reina, para que podamos tener casas para los suboficiales, para el personal militar. Queremos hacer 2 barrios de carabineros en terrenos que son de la institución, pero para que los carabineros puedan postular, vamos a hacer un subsidio especial para carabineros. Entonces, no, nosotros pensamos que los terrenos que están... A ver, tener un terreno para que vayan generales a andar a caballo en la estación central, digamos, cuando se puede hacer en, no sé, por Pirque o... Nos parece que hay un uso alternativo del terreno que es fiscal, que debe ser para casa. Y en este caso puede ser casas de carabineros. ¿Pero solo para funcionarios no podría utilizarse No, para también. viviendas sociales? En caso de la Reina, por ejemplo, el hospital militar, que tiene 2 hectáreas, que quedaron ahí, la idea es hacer un proyecto donde haya personal institucional y personas de la Villa de la Reina o del sector de la Reina que no pueden acceder a sus casas. Ahora, esto es algo que ha generado muy buena reacción transversalmente, y yo se los digo, Poduje como va, se está posicionando políticamente como un candidato de continuación del gobierno de José Antonio Kast y que se ha manejado bien hasta ahora. Ahora, por supuesto, llevamos 1 mes y medio del nuevo gobierno, faltan todavía más de 3 años y medio, gran parte del gobierno, o sea, 3 años y 11 meses en realidad de gobierno, y para la siguiente candidatura presidencial que tengan peso son 3 años y medio, pero de todas maneras ha partido bastante bien y está con un buen manejo comunicacional. Hace mejores muchas veces vocerías que la misma vocera de gobierno, que no lo hace muy bien, y también ha tenido buena gestión a nivel de sus proyectos. Y lo que está impulsando ahora es algo que curiosamente está generando buena disposición en todos los sectores políticos porque, por un lado, le está quitando terrenos fiscales al mundo militar, que a la izquierda se pone súper feliz, está construyendo viviendas sociales con eso, que también le gusta más a los sectores más estatistas, pero lo que es un proceso en la práctica de privatización, porque va en la parte del plan de vivienda de generar una sociedad de propietarios y no de arrendatarios dependientes del Estado, lo que deja felices a sectores más liberales y libertarios. Es una cosa bien rara hacer un proyecto que, aunque no sea el ideal de ningún sector, deje más o menos felices a todos. Tanto así que hemos visto con estos anuncios que han aparecido figuras, especialmente del mundo socialista, como también incluso de toda la centroizquierda, aplaudiendo. Los más silenciosos son algunos del Frente Amplio también. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Apareció, por ejemplo, el senador Fidel Espinosa, socialista, diciendo lo siguiente: me parece bien que un gobierno de ultraderecha se preocupe de recuperar terrenos que estaban en manos militares. Me parece súper bien. También Alejandra Sepúlveda, también asociada a la izquierda, dice: está en lo correcto Poduje, necesitamos construir viviendas sociales. Y por otro lado, desde el Partido Nacional Libertario, que ellos tenían un poco de reparos porque están muy cercanos al mundo militar, dijeron que les gustaba la idea, especialmente porque esto es parte de un proceso, como vamos a ver, de hacer una sociedad de propietarios, ya que se ha mencionado muchas veces por parte del mismo Poduje que lo que están buscando hacer es subsidios de arriendo, pero que su enfoque principal es construir viviendas para eventualmente traspasarlas en propiedad y por lo tanto que la gente sea propietaria de esas viviendas, o sea, generar propietarios inmobiliarios. Y dicen que les parece bien, pero aquí se nota más el tema más que cercano a temas de propiedad, probablemente ideales 100% libertarios, que hay una cosa más media nacionalista y militarista de por medio. Dicen que quieren ver lo que dicen también los altos mandos de las fuerzas militares, más allá que esto beneficia tanto a la base militar como de carabineros y su punto intermedio, como también a los amplios grupos poblacionales, y los únicos que podrían verse perjudicados más bien con esto son los altos mandos del mundo militar en general.
pero todos los otros se beneficiarían, especialmente también suboficiales o podríamos decir la base, tanto de carabineros como del mundo militar, que con esto también tendrían acceso a viviendas, además de la población general. Todo esto permitiendo solucionar bastante el problema habitacional que hay en Santiago, como también en otras ciudades del país. ¿Qué es lo que dijeron ellos? El diputado nacional libertario Álvaro Jofré dijo que la medida era necesaria y positiva, pero pidió no implementarla de golpe. ¿Por qué no? Si tienen muchos terrenos en el mundo militar y una cantidad de riqueza enorme, y los altos mandos han estado en los últimos años con una gran cantidad de escándalos de corrupción y manejos irregulares de dinero, sino a través de conversaciones con los comandantes de las Fuerzas Armadas. Estimo que algunos de estos terrenos tienen una ubicación estratégica para los futuros proyectos de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, y para eso se debe aceptar la opinión de cada uno de los comandantes en jefe. Yo ahí tendría un poco cuidado. Ahí se da, por supuesto, toda esta dependencia más con el alto mando militar, más que el mundo militar de base, porque una de las cosas que se mencionó ahí es que habría barrios para carabineros, haciendo más atractivo la idea de ser carabinero porque permitiría un acceso a la vivienda con mayor facilidad. También para el mundo militar, eso permitiría también que sea un incentivo para la gente ser parte de la estructura militar, especialmente con la posibilidad de que en Perú gane Roberto Sánchez, que tiene al lado a Antauro Humala, que habla de invadir Chile, y no lo dice de broma, o también con los problemas fronterizos que se han dado en Argentina con estos reclamos de miembros de su armada sobre parte del estrecho de Magallanes. Nunca está de más estar preparado, hay que esperar lo mejor, pero prepararse para lo peor. Y lo que ocurre es que en Chile los altos mandos militares a nivel histórico hemos visto que han tenido muchos casos de corrupción, de dineros raros, ha habido muchos escándalos en el mundo militar. Entonces yo no los tomaría tanto en cuenta per se, tomando en cuenta que el presupuesto de las Fuerzas Armadas es altísimo, mucho dinero de ese se sabe que se pierde, ha habido casos de corrupción y además hay un problema de vivienda enorme y hay gran cantidad de terrenos de esas estructuras armadas que están simplemente tirados o se usan para que puedan andar a caballo los altos mandos o se den actividades de, podríamos decir, de costo un poquitito millonario. No me parece muy mal como que se les pase un poco por encima en ese sentido, porque los beneficiados son prácticamente todo el mundo militar menos los altos mandos, todo el mundo carabinero menos sus altos mandos más altos, como también grandes grupos poblacionales que quieren acceder a una vivienda. Novedosa la propuesta que está haciendo Poduje, ¿no? Ahora, él también se lanzó con una crítica más dura con respecto a los altos mandos militares, diciendo que no le correspondía a ninguna de las Fuerzas Armadas hacer funciones de negocios inmobiliarios y que por lo tanto este tipo de jugadas no correspondían y parte del proyecto por lo mismo era traspasar gran parte de esos terrenos, que Pinochet muchas veces lo hizo traspasando gran cantidad de propiedades a esas estructuras armadas y que pasen por lo tanto de manera lenta pero segura a lo que es la estructura poblacional. Lo bueno de esto, más allá de que no es una privatización directa, es que es una privatización algo indirecta porque va dentro de ese plan que llamamos de generar la sociedad de propietarios. En el momento en que las personas, por ejemplo, empiezan a acceder a mayor cantidad de viviendas y no se les está haciendo estos arriendos populares, como decía Jau, en que el Estado es propietario, pero las personas ocupan viviendas, pero de propiedad estatal, lo que se termina haciendo es que empieza también a aumentar el valor de lo que es la propiedad, como un valor social me refiero. Porque al tener más personas, por ejemplo, que tienen viviendas, eventualmente más personas se ven obligadas a pagar contribuciones y esto impulsa a que más personas quieran eliminar las contribuciones porque les afectan. Al hacer un valor que empodera la sensación de propiedad del ciudadano sobre lo que es suyo y el hecho de tener algo que es propio, genera un valor más fuerte de la propiedad privada. Y al valorar la propiedad privada con más fuerza, las ideologías que defienden esa propiedad privada de un ciudadano sobre lo que es propio, eventualmente también crecen en fuerza y deberían beneficiarlo. Me parece bien. Las áreas militares son sectores también del Estado y que se hagan estos procesos, podríamos decir, prácticamente de privatización indirecta de áreas militares, primero con la construcción de vivienda y después traspaso a propiedad de ciudadanos, ya sea de ex carabineros, ex militares, como también de figuras que no son del área militar, sino que son civiles, es una buena manera de empoderar esa estructura militar, incentivarla que gente quiera ser carabinero, como también militares, que ha habido baja en ambos, porque permite acceso a la vivienda después de unos años, como también de ayudar a el tema del desarrollo poblacional con las viviendas y generar nuevos barrios. Es muy positivo. Y además, al generarse además barrios en zonas distintas, de personas que son ex uniformados, podría generar también un aumento de la seguridad, ya que son personas que tienen acceso con mayor facilidad a medios de defensa como armas y que permitiría, por lo tanto, generar reductos importantes poblacionales que sirven como núcleos de seguridad en distintas zonas. Es una buena idea, me parece bien lo que está haciendo Poduje, y hay que decir que de todo el gobierno de José Antonio Kast es probablemente el ministro que mejor desempeño ha tenido, y vamos a ver cómo se desarrolla en el tiempo que va. Ha llevado un muy buen mes y medio, a diferencia de otros ministros, pero Poduje se ha destacado. En segundo lugar, tal vez el ministro de Justicia, Rabat,
como también el canciller. Pero todos los otros ministros o han pasado desapercibidos o han tenido un muy mal desempeño, como el caso de Mara Sedini, que deberían cambiarla, como también la ministra de Seguridad Steiner, que también deberían sacarla. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece la propuesta de Poduje? ¿Positiva, negativa? ¿Qué les parece el silencio sepulcral que han tenido las Fuerzas Armadas en sus altos mandos? Parece que no les gusta mucho la idea de que les saquen esas propiedades de control de ellos, ¿no? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. ¡Hasta luego!